Síguenos en www.carlosloret.com. Te agradezco mucho que estén en el estudio de Contraportada esta tarde. Gabriel Guerra y el maestro Alfonso Zárate. Muchas gracias, señores. Muy buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y está con nosotros por vía telefónica, entiendo que desde Coahuila, Javier Garza, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Alfonso, Gabriel, buenas tardes. Bueno, el tema fue corrupción, el resultado adverso para el PRI, el resultado favorable para el PAN en la elección de ayer. ¿Es corrupción? ¿Es el nombre del juego, Gabriel? Yo creo que el nombre del juego es el cansancio de la gente con la política tradicional. Carlos, si la política tradicional la ven como corrupción, opacidad, falta de rendición de cuentas y un desapego completo de los gobernantes con los ciudadanos, es decir, planetas distintos. Y la gente está cansada de eso, claramente. ¿Por qué si era un voto contra esa vieja política, esa política tradicional, lo termina acaparando el PAN, que es un partido pues, todavía más viejo que el PRI, es un partido del establishment, y no algún candidato independiente, no alguna nueva propuesta, maestro Zárate? Yo creo que hay un deterioro muy importante de los partidos políticos y quizá mucho más deteriorado que el PAN ha sido el Partido de la Revolución Democrática, y que los llamados candidatos independientes no se dan en maceta. En realidad una experiencia como la que tuvimos con el Bronco no la tenemos hoy en este proceso electoral. Quizá la figura relevante era el Chacho Barraza, pero vimos que no prendió, así es. ¿Cómo ves la cosa tú, Javier Garza? Yo creo que el voto no necesariamente es corrupción lo que explica. Yo creo que es algo más amplio. Yo creo que es algo que tiene que ver con el humor nacional, en donde la corrupción es parte, obviamente, muy importante. Pero yo creo que en general una percepción de que el país va por mal camino, y creo que es la primera vez, yo creo que en 20 años desde la elección de 1997, que vemos que el humor nacional arrastra a una votación estatal. En 97 recordarán, cuando se pierde la Cámara de Diputados, se pierde el DF, se pierde Nuevo León, Querétaro, y obviamente ahora pues la ola es mucho más grande. Yo creo que es un descontento generalizado. Creo que es también una llamada de atención muy fuerte al modelo del gobernador Virrey. Creo que esta elección debe poner fin a ese tipo de gubernaturas, porque vimos casos en donde cayeron de manera estrepitosa. Y yo diferiría de Gabriel en el sentido de que es un voto en contra de los políticos tradicionales. Yo creo que hay que ver, por ejemplo, 3 estados, Durango, Veracruz y Quintana Roo, en donde ganó la oposición, pero con un expriista. Es decir, no veo ahí un voto en contra de la política tradicional. Gabriel Guerra. Yo creo, sin ánimo de polemizar, o bueno, sí un poquito. De eso se trata, oiga, ¿no? Yo creo que al final del día, ayer la gente salió a votar en contra del gobierno en turno en cada estado. No fue una oleada anti-PRI, ni fue una oleada pro-PAN necesariamente, sino que en la mayoría de los estados en los que ayer tuvimos elecciones, perdió el gobernador en turno. Perdió claramente. Entonces se acaba este mito de que, no hombre, es que el padrón de Veracruz y pues ahí la operación del gobernador, o sea, la operación política de los gobernadores, que desde mi punto de vista siempre ha estado mitificada, ¿no? Como le meten mano y ahí pueden hacer lo que quieren, pues se desmonta con el resultado de ella. A ver, perdieron los 2 Duarte, perdió Borge, perdió Gavino, perdió Maloba. O sea, en prácticamente todos los lugares. No sé, porque Maloba medio la jugó también con el PRI, ¿no? Maloba nunca dejó de ser priista, ¿no? Pero bueno, ponemos un asterisco ahí. Pero perdió Egidio Torres en Tamaulipas. Y perdió Mancera en la Ciudad de México. Entonces, al final del día, la gran mayoría de los resultados ayer se dan no a favor de un partido, ¿no? Sino quien tenía más gubernaturas, perdió más gubernaturas. Fue así de sencillo. Al presidente, esto es una evaluación del presidente, esto es una sacudida, un porrazo, una tumbada a la lona, digamos, en términos boxísticos, a Peña Nieto, maestro Zárate. Yo creo que en términos generales las elecciones locales tienen mucho más una lógica local. Es decir, no descarto el hecho de que el humor colectivo, esta sensación de frustración que hay en anchas franjas de la población, porque las reformas estructurales no prenden, porque el tema de la inseguridad se mantiene desbordada, no contenida. Es decir, creo que esos elementos están presentes, pero mi impresión es que el electorado fundamentalmente castigó a gobernadores depredadores. Es decir, que no obstante la operación
política que sí existe de los gobernadores, con mucho dinero, con pretendida compra del voto, fue insuficiente para dejar Cuando atrás. sale la gente a votar, la maquinaria se apaga, ¿no? Se reduce el impacto, así es. Entonces, yo creo que en la medida en que haya menos participación electoral, tiene más impacto la operación política a ras de suelo. Pero si la gente se vuelca a las urnas, el impacto de la operación política de los gobernadores se vuelve marginal. Javier Garza, ¿sientes que esta elección medio deja ver cómo viene el 18? Yo creo que sí, definitivamente. Por una parte, en la cuestión de que registra un mal humor en todo el país, de que registra un descontento y de que obviamente van a estar 6 estados en manos de no priistas, incluyendo Veracruz, el tercer estado más rico en votos, y obviamente pues esos gobernadores van a estar operando para otro candidato que no sea el del PRI. Entonces va a estar creo que una contienda mucho más equilibrada para 2018. ¿Cómo ven 2016 en función de 2018, Gabriel Guerra? Mira, yo creo que claramente es punto de arranque para muchos aspirantes que estaban tal vez en duda. Pienso en Ricardo Anaya, por ejemplo. Ya es un aspirante. Ya es un aspirante, claramente. Rafael Moreno Valle, que había estado subiendo, bajando en los termómetros de distintos, también claramente ya es un aspirante. Y hay otros de los que se esperaba más, como puede ser el caso del mismo Gavino, que su gente le había hecho pensar que tenía posibilidades de aspirar a otras cosas. Yo creo que hubiera hecho bien en aspirar a gobernar Oaxaca en los 6 años, no solamente los últimos 2, cuando medio se puso la pila. Quedó claramente descartado, pero yo quisiera sumar algo a lo que decía Alfonso Zárate. Sí, la operación electoral tradicional falla cuando la gente sale a votar, pero también falla o fracasa cuando les pones enfrente, y estoy pensando aquí en Quintana Roo y en Veracruz como 2 clarísimos ejemplos, como dice el viejo dicho, a cabrito, cabrito y medio, por no decir la palabra completa. Cuando tienes a un Yunes, cuando tienes a un Carlos Joaquín, que no son precisamente novatos, no solo porque sean expriistas, sino por la trayectoria política. Son viejos lobos de la política. Bueno, se saben todos los trucos, se saben cómo contrarrestarlos y cómo ganarles. Entonces, aquí se dio el peor de los escenarios para los gobernadores, también en Chihuahua, en que usaron todos los recursos del Estado, toda la manipulación de la que fueron capaces para posicionar candidatos independientes o semi-independientes, lanzar a nuevos, impulsar. El caso de Veracruz, lo que pasó con Morena fue verdaderamente impresionante, y por poquito se les pasa la mano. Y si se les hubiera pasado la mano, ahorita estaríamos hablando de Andrés Manuel López Obrador como el gran vencedor de la contienda del domingo. Yo creo que es uno de los ganadores Morena, pero no tanto como el PAN. Entonces, esa combinación, el malestar y el enojo de la gente con el partido en el poder en turno, el hartazgo con la corrupción y la llegada de viejos lobos de mar a pelearle a los menos viejos, fue la suma fatídica para los gobiernos en turno. El tema del 2018, maestro Zárate. Yo creo que estas elecciones son muy significativas en términos del 2018 en diferentes capítulos. Por una parte, me parece que dan una probada del nivel de suciedad que va a acompañar el proceso electoral del 2018. Es decir, todo el lodo y toda la suciedad que vimos en este proceso seguramente va a repetirse y a magnificarse en el 2018. En segundo lugar, me parece que esto muestra que el voto duro del PRI, que sí existe, es insuficiente para ganar elecciones. Es decir, sí hay un voto duro de una militancia que llueve o truene y vota, pero que ese voto duro no es suficiente. Que era un poco también la apuesta del PRI para el 2018, es decir, pulverizar al antipriismo, que hubiera varios independientes, y el candidato del PAN, y el del PRD, y el de Morena, y el del PT, y entonces yo con mi voto duro lo hago. Y no solamente eso, Carlos, sino que también me parece que la elección de Chihuahua es muy interesante, porque varios actores políticos trataron de persuadir al Chacho Barraza de que endosara la candidatura de Corral, y decían que en la medida que Barraza, que andaba por los 16 puntos, se sumara a Corral, Corral ganaría. La tenía en la bolsa. Y Barraza dijo no, de ninguna manera. Y entonces la alianza se dio de facto entre los presuntos votantes de Barraza. Es decir, ¿El voto útil? El voto útil. Esto es una elección para el 2018, porque quiere decir que aunque estén diseminados diferentes opciones, cuando se acerque el momento de la jornada electoral,
muchos electores van a decidir que ante la inviabilidad de su primera opción se van a ir con una segunda opción, y eso me parece que es también muy interesante. La otra es que Mancera prácticamente se desdibuja, es decir, yo creo que el gran problema para el PRD es a quién va a postular. Va a postular a Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, va a postular a Miguel Ángel Mancera. Dicen que Graco Ramírez sería el antídoto contra López Obrador. Y bueno, entonces... Que nadie le ganaría un debate como él, pero bueno, no sé. Así que yo creo que en este momento la nueva recomposición de fuerzas, el nuevo mapa político, sumando con lo que ya existe, lo que nos dice es, cuidado, el PRI ya no tiene Nuevo León, el PRI no tiene zonas importantes de Jalisco, ya no tiene Veracruz. Pero ahora no tiene Veracruz, no tiene Tamaulipas, no tiene Quintana Roo, entonces cuidado, ¿no? Volvemos despuesito de la pausa para hablar a detalle de cada uno de los presidenciables que se jugaron algo en la jornada de ayer. No se vaya, estamos en Contraportada. Orfeón presenta por primera vez la más grande colección de zarzuelas y operetas. Adquiera más de 40 obras maestras de la música española, interpretadas por las mejores orquestas y artistas. Los de Aragón. El rey que rabió. Molinos de viento. El huésped del sevillano. Los claveles. Don Gil de Alcalá. Marina. El barberillo de Lavapiés. La canción del olvido. El cafetal. La revoltosa. La tempestad. La del Soto del Parral. La viejecita. Gigantes y cabezudos. La tempranica. Claveles de España. Y muchas más. No pierda la oportunidad de formar su colección de estas zarzuelas y operetas, todas grabadas en España. Marque al 01800-767-3366 o búsquelas en Sanborns y librerías Gandhi. Es calidad. Orfeón. Quehacer universitario. El acontecer en la UNAM. Alumnos de la Facultad de Ingeniería obtuvieron 2 primeros lugares y 2 terceros en la Olympianec 2016, competencia organizada por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, cuya 32ª edición se llevó a cabo en Colima. Las medallas de oro correspondieron a las categorías de construcción e hidrología, las de bronce a las de hidráulica y sanitaria y ambiental. UNAM, donde se construye el futuro. Internacional de Franquicias Elite, la número 1 en ganancias. Te invita a invertir 100,000 pesos y tú ganarás en promedio 10,000 pesos mensuales. Imagínate, este es un negocio seguro y lo mejor de todo, el contrato está notariado. Pon tu dinero a trabajar mientras tú te dedicas a tus actividades. Llama 5025-1821. 5025-1821. ¿Es usted el maestro albañil Pepe? ¿Para servirle? Mire, io admiro molto tu trabajo. Esta mezcla que está haciendo le hace falta corpo, consistencia, debe estar al dente. Estamos construyendo un nuevo mundo con los ingredientes perfectos para que cada uno de nuestros restaurantes sea una experiencia como ninguna otra. Próximamente 50 Friends, Sonora Grill, Asia, la cervecería de barrio y muchos más en Mundo E. Esta lucha es por ti. Por eso a esos villanos ya les puse su estate quieto. Mayonesa McCormick 725 gramos 29.90 y jamón clásico de pavo Chinex 250 gramos a 18 pesos. La lucha de todos los días la ganamos juntas. Bodega Aurrera, la campeona de los precios bajos. ¿Sabían que Easy te da llamadas ilimitadas y 10 megas por 400 pesos al mes o 20 por solo 500? Nah, son 50 megas por 650 o 100 megas por solo 900 pesos. Tranquilos, Easy te da 10, 20, 50 o 100 megas. Ustedes escogen. Easy, el internet que quieres. Términos, condiciones y restricciones en easy.mx. Los grandes intérpretes del rock and roll y sus mejores éxitos, encuéntralos en orfeon.com. En instantes la noticia que abrirá la conversación. No te vayas. Lo último en tecnología para papá y el entretenimiento que merece está en la venta nocturna de Liverpool. Nueva iPad Pro de 9.7 pulgadas con 10% de descuento y hasta 6 meses sin intereses. Solo este 10 y 11 de junio abrimos a las 10 de la mañana. Consulte restricciones, CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida. Con la loca Goterito, ¡pega de locura!
Síguenos en www.carlosloret.com. Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Estamos analizando con Gabriel Guerra, Alfonso Zárate y Javier Garza la elección de ayer. Hay una escala antes del 2018. Ahorita el ánimo dice el PRI está derrotadísimo. ¿Cómo le va a hacer el PRI si quiere ser competitivo en el 2018? En cambio, en el PAN están de fiesta, Ricardo Anaya como la principal figura, pero bueno, pues todo el PAN se beneficia, Margarita Zavala en alguna medida, Rafael Moreno Valle, etcétera, etcétera. Pero yo les pongo sobre la mesa un tema. Hay una escala antes del 2018, y esa escala es 2017, 3 estados, Coahuila, Estado de México y Nayarit. Destaco los casos de Coahuila y Estado de México porque, pues, Estado de México por su tamaño, por ser la principal reserva de votos, porque hay ahí de gobernador un precandidato presidencial priista que es Erubiel Ávila, porque existe la posibilidad de una alianza PAN-PRD con tal de quitarle al PRI el Estado de México. Destaco Coahuila porque es Coahuila de los Moreira, de los escándalos también de corrupción. Tú estás en Coahuila, Javier Garza. ¿Sientes que 2017 puede cambiar dramáticamente el ánimo que hay hoy en la política con 2016? Sí, definitivamente, aunque no necesariamente que fuera a sostener la ola que acabamos de ver en las elecciones de ayer. Obviamente los partidos que se salieron con más victorias de ahora, particularmente PAN y PRD, pues van a buscar extenderla. Yo creo que esto le da a Peña Nieto primero la pausa, y si realmente registra la elección de los resultados, le da algo de tiempo para recalibrar cuáles deberían de ser sus movimientos hacia 2017 y 2018. El PRI en estas elecciones, digo, si lo tomamos como elección viendo a futuro, sufre descalabros en lugares en donde el gobernador quiso imponer sus caprichos de sucesión, como Durango y Chihuahua, en lugares donde los caprichos provocaron ruptura, como Quintana Roo, y en lugares en donde los gobernadores dejan un desastre y los candidatos fueron impuestos desde el centro como un control de daños, como fue el caso de Veracruz y de Tamaulipas. La elección entonces, si la registran, vamos a empezar a ver, independientemente de quién sea, vamos a mandar a los mejor posicionados. Esa sería la lógica, digamos, de Peña Nieto y del PRI, si es que aprenden esta lección. Y para el PAN y el PRD, que ya los tenemos que ver como mancuernas, porque el PRD solo, pues ya vimos que no llega a ningún lado, tiene que ver la manera de cómo extienden la ola de descontento hacia las elecciones del próximo año. Y creo que mucho de esto pasa por cuáles van a ser los grandes temas de la agenda nacional. El tema es uno, corrupción, ¿no? Esa es la cosa. Van a entender en los partidos el mensaje de estas elecciones como para que ya en el próximo periodo extraordinario y sin mayor demora salga el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo. Gabriel, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que la primera cosa que debemos recordar es que en el año 2000 todo mundo dio por absolutamente liquidado y difunto al PRI y continuó siendo, a pesar de estar 12 años en el desierto, un partido competitivo. Incluso hoy, después de veintitantos años en la oposición en Baja California, aunque pierde, sigue siendo un partido competitivo. Entonces el PRI tiene una capacidad ahí de recuperación y de sanación muy particular. Y yo no cantaría albricias demasiado pronto. Me parece que van a aprender muchas lecciones. La primera lección tiene que ver, por supuesto, como dice Javier, con el proceso de selección de candidatos. El segundo tiene que ver con el tono de las campañas. O sea, un tono de campaña agresivo, negativo, destructivo, que fue el que utilizó el PRI en estas elecciones, además en muchos casos de guerra sucia abierta, evidentemente no lleva a ningún lado, y un discurso lleno de atavismos y lleno de las viejas frases que no servían para convencer a nadie, pero por lo menos dormían al auditorio y hacían que no se dieran cuenta de lo que estaba planteando el candidato en turno, pues ya tampoco funciona. La gente no está dispuesta a comprárselos. Entonces, si el PRI mejora en esos dos temas y si el ánimo de la gente mejora, porque al final del día todo tiene que ver, sí es la corrupción, pero es algo más de fondo, Carlos. Hay una sensación en México, curiosamente muy similar a la de Estados Unidos, de que la economía no marcha. Y posiblemente si la economía estuviera bien, nadie estaría pensando en la corrupción. Nadie, no sería un tema relevante. Y podemos decir que estamos 1000 veces mejor que Argentina y que Brasil y que Venezuela y que cualquier, salvo 3 países de América Latina, nadie crece más que México, todo lo cual es cierto, pero la gente no lo percibe así. Le pasa igual a Obama en Estados Unidos y por eso podría ganar Trump, porque la gente en Estados Unidos siente que hay una crisis económica tan grave como la del 2008. Entonces,
Eso al final del día va a hacer que la gente salga de mejor o de peor ánimo a votar. No la tiene fácil Coahuila, porque si hay un tema ahí es la corrupción, precisamente. Y el Estado de México, curiosamente, fue donde Enrique Peña construyó el último tramo de su candidatura presidencial, cuando supo manejar también su proceso sucesorio, propiciar que el candidato fuera un candidato que tenía verdaderamente arraigo y posibilidades de ganar limpiamente, y no su alter ego, que era Alfredo del Mazo, y eso le pavimentó el último tramo que le quedaba rumbo a la presidencia. Maestro Zárate. Yo creo que las elecciones, y más la elección presidencial, va a depender de la compleja articulación de una serie de variables. Mencionaré las que me parece que son las más importantes. Una primer variable es el aparato político, es decir, la maquinaria político-electoral, y en este caso el PRI tiene una enorme ventaja sobre cualquier otra fuerza, porque es el único partido con un implante verdaderamente nacional. Curiosamente, excepto en la Ciudad de México, ¿no? Pero curiosamente. En la Ciudad de México es el cuarto partido y con 7%, ¿no? Pero el resto del país sí es competitivo. Es primero o segundo lugar, ¿no? Un segundo ingrediente, que ese no es solamente mexicano, es un ingrediente internacional, es el candidato. Crecientemente el elector tiende a votar por la comunicación, el clic que le genera un candidato. Esos dos son, me parece, las variables fundamentales, pero hay muchas más. Otra es los saldos del proceso interno de selección. Es decir, en la medida en que el proceso interno sea un proceso que deje muchas lastimaduras, fracturas y separaciones, eso va a restarle posibilidades al partido. Lo otro son los recursos. Si las campañas se ganan en muy buena medida con muchísimos recursos, con muchísimo dinero, y por eso le afecta tanto al PRI el hecho de que hoy no tenga Nuevo León, que no tenga Veracruz, que no tenga Tamaulipas, porque el dinero, por ejemplo, en el caso de Coahuila, ahora que hablamos de Coahuila, hay quien dice que la enorme deuda que dejó Humberto Moreira se explica en gran medida porque fueron contribuciones en efectivo a las campañas que se estaban disputando entonces y a la campaña presidencial. Entonces, las campañas se manejan con muchísimo dinero. La otra es el diseño de la campaña y el equipo de campaña. Es decir, hay casos históricos, pienso en el PAN que postuló en su momento a Carlos Castillo Peraza, en donde los errores de campaña y la integración de la campaña llevaron a una derrota a un candidato que antes de la elección parecía con la jefatura de gobierno en la bolsa. Otro ingrediente es los amarres con los poderes fácticos. Cómo los poderes fácticos se van a mover a favor o en contra de un contendiente. Otro más, el legado. Es decir, cómo entrega el gobierno, en este caso Erubiel, o cómo lo entrega Moreira, o cómo le entregan los que van a terminar el poder. Y desde luego la oferta electoral. Entonces, pienso que si hay una conducción inteligente y astuta en el PRI, estos resultados habrán sido una formidable experiencia y a partir de estos resultados podrán recomponerse. Gabriel, si estuvieras tú ahorita en el cuarto de guerra de Los Pinos, ¿qué le estarías aconsejando al presidente? ¿Que hiciera qué frente a esta crisis electoral de ayer? Yo haría dos cosas. Daría un golpe de timón muy importante en el PRI. O sea, fuera Manlio Fabio Beltrán. Más allá de Manlio Fabio, que creo que es uno de los políticos más talentosos y de los mejores operadores, que no es necesariamente un operador electoral, son dos cosas muy diferentes, pero el pasmo del PRI viene de meses, si no es que de años. Hay un sentido de complacencia en el PRI desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir de la victoria en las intermedias, en que sintieron que podían hacer cualquier cosa y que se saldrían con la suya. Entonces, un cambio de fondo y muy fuerte en el PRI. Y por otro lado, me metería a fondo en el tema de la corrupción. Más allá del Sistema Nacional Anticorrupción, que yo creo que es todavía un trabajo en proceso, de la 3 de 3, que me parece que es un conjunto de muy buenas intenciones, pero que no tiene todavía colmillos. Yo daría golpes duros, sólidos contra la corrupción y sentaría las bases para que la gente... ¿Entiendes esto como meterías al bote a un par de gobernadores? A un par de gobernadores y a varios funcionarios o exfuncionarios recientes del gobierno federal y de partidos de oposición. Me iría parejo. ¿Qué harías tú, Javier Garza, si te dicen, se te habla el presidente Peña Nieto y te dice, ¿qué hago, Javier? Bueno, vamos a ponernos en la fantasía, pues. Yo estoy de acuerdo con Gabriel. Un golpe de timón es indispensable en una situación así, y no por vergüenza o por tratar de tapar el ojo al macho, es algo que simplemente se hace en todos los gobiernos, no tiene nada de malo, y sobre todo en las democracias parlamentarias ocurre mucho.
operación electoral. En ese sentido, cambiar a Manlio Fabio no va a servir absolutamente de nada. Finalmente, a Manlio Fabio le dejaron un bocho destartalado con la misión de convertirlo en un Ferrari y era imposible. Y finalmente, ¿desde hace cuánto tiempo se está diciendo Veracruz es un desastre, Quintana Roo es un desastre, Chihuahua es un desastre? Son llamados de atención que los Pinos nunca quisieron escuchar. Javier, déjame hacer una pausa, maestro Zárate, Gabriel Guerra, estamos analizando las elecciones de ayer, volvemos en un par de minutos, no se vaya. Vamos a hacer un repaso por los presidenciables, por los partidos, etcétera, cómo salen de esta jornada. Les voy a ir soltando uno y les pido respuestas breves, por favor. Estamos en la mesa con Javier Garza, Gabriel Guerra y Alfonso Zárate. Manlio Fabio Beltrones, ¿está fuera de la carrera presidencial, maestro Zárate? No, yo creo que, digamos, una primera lectura, que yo diría es una lectura simple, es que el gran costo político de la derrota del PRI es para Manlio Fabio Beltrones. Y digo que es una lectura simple, digamos, porque en el fondo el presidente del partido, y lo decía Javier, no tuvo las capacidades o la aceptación de los Pinos y del grupo de los Pinos para conducir este proceso. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Un quiebre es importantísimo, pero ese quiebre no pasa por la salida de Beltrones, sino por entender que los aprendices de brujo que acompañan al presidente Peña no pueden seguir metiendo la mano en estos procesos. Es decir, que en la medida en que Videgaray, por ejemplo, decidió quién sería el candidato en Tamaulipas, y en la medida en que esta gente que no tenía la sensibilidad política quiso imponer una manera de campaña, o por ejemplo, la resistencia que se fuera Duarte. Duarte se tendría que haber ido, Duarte de Veracruz, y sin embargo en Los Pinos lo mantuvieron. Así que si hacen una lectura adecuada, van a dejar que los que sí saben tengan mayor injerencia en la conducción de los procesos políticos. Y una cosa más, Carlos, que yo creo que está desde luego el tema de la corrupción, pero el otro tema indispensable es el de la inseguridad. La más reciente encuesta del INEGI nos dice que para el grueso de la sociedad, hoy el tema número uno es inseguridad. Gabriel, Beltrones. Yo jamás subestimaría la capacidad política de Manlio Fabio Beltrones, así como decía yo hace rato que no se puede subestimar al PRI. Creo que es un gran operador, creo que es un gran tejedor de acuerdos políticos, creo que tuvo una muy mala jornada electoral y generalmente en cualquier país de democracias competitivas, un presidente de partido que tiene esos resultados, pues generalmente opta por separarse del cargo. ¿Qué dices, Javier Garza? Yo coincido, no hay que darlo por descontado o descartado más bien. Creo que su capacitación electoral le va a permitir tener si sigue en el PRI, tener una intervención muy importante en un tema que no se ha analizado mucho en el resultado electoral, porque nos hemos enfocado demasiado en las gubernaturas, que es en cómo van a gobernar esos gobernadores. La mayoría de todos los estados, con excepción de Tamaulipas, los nuevos gobernadores, incluyendo los de oposición, andan entre 33 y 46% de la votación. O sea, más de la mitad de los electores no los quieren. En muchos de esos estados el PRI va a seguir teniendo la mayoría en los congresos locales. En muchos estados, mayoría de congreso local sin gobernador del PRI, y allí es importante la figura del presidente estatal del PRI. Entonces, ahí es en donde Manlio Fabio puede encontrar un área de oportunidad que le permita seguir siendo indispensable. Osorio Chong, ¿cómo lo ves, Javier? Disminuido, me parece que la constante en todos los estados que tenía que ver, creo yo, con este humor nacional y que tiene que ver con lo que el maestro Zárate comentaba, que el tema de la inseguridad, que fue un factor muy importante en muchos estados, es una cosa atribuible directamente a Osorio Chong. Entonces yo creo que este resultado también lo disminuye. ¿Cómo lo ves, maestro Zárate? Sí, coincido. Y además me llamó mucho la atención una de las primeras declaraciones de Omar Fayad el día de ayer en la noche, en donde equipara a Osorio Chong casi con uno de los grandes próceres de nuestra patria. Y me parece que esa decisión de Fayad de destapar a Osorio Chong es un error. Me recuerda hace muchos años cuando Carlos Armando Bierich hizo lo mismo con Moya Palencia. Creo que va a ser mal decodificado en Los Pinos. Osorio. Yo creo que en general todos los operadores políticos de este gobierno salen mal parados porque al final del día, sea o no cierto, la lectura es que las elecciones se pierden por trabajo político
bueno o malo. Este tropezón de Beltrones y de Osorio Chong beneficia a alguien dentro del PRI. Pienso en Videgaray, en Aurelio Nuño, en José Antonio Meade, en, no sé, hasta Rosario Robles ha llegado a mencionar por ahí, José Calzada. Yo pensaría en Aurelio Nuño y José Antonio Meade como dos personajes que son tan diferentes en su manera de ser, en su perfil, en sus actitudes hacia la política, de Manlio y de Osorio, que serían los beneficiarios automáticos, digamos, ¿no? Son los perfiles más alejados de estos que se percibe que perdieron. Si esta fuera una suma cero, en la que lo que unos ganan, los otros lo pierden, ellos serían los que avanzarían en la carrera. Es mucho más complicado que eso, por supuesto. Falta el 17, faltan muchas otras cosas, y falta el gran ecualizador, que es el tema, y ya lo mencionaste, Carlos, de la economía. Maestro Zárate, ¿gana alguien dentro del PRI? Yo creo que todavía no. Es decir, en la medida en que los aspirantes del PRI, con excepción de Osorio Chong, están prácticamente desdibujados, no hay forma de que saquen provecho. Vamos a tener que esperar qué es lo que ocurre en el siguiente año y meses, y si alguno de ellos puede destacar y ser sobresaliente en esa medida, pero hoy yo diría que no. Javier. No, yo creo que no hay nadie claro, descartando Osorio o Beltrones, o ante esta disminución que tienen. Los perfiles, digamos, jóvenes y frescos, como pudiera ser un Videgaray o un Nuño, también tuvieron sus descalabros en esta elección. Hay que ver el caso de Quintana Roo con un gobernador muy joven. El caso de Javier Duarte en Veracruz en su momento también era considerado como esos perfiles jóvenes, frescos, no muy contaminados por la política, y pues ya vimos lo que pasó. Entonces, tampoco es garantía de nada el perfil, y Videgaray también pierde, tiene derrotas importantes, como por ejemplo el caso de Tamaulipas. Baltasar Hinojosa era uno de sus cartas, era uno de sus operadores. Entonces tampoco lo veo con posibilidades de llenar los vacíos que a lo mejor dejan Osorio o Beltrón. Maestro Zárate, del lado del PAN, tres figuras: Margarita Zavala, Moreno Valle, Ricardo Anaya. ¿Cómo les va? Yo creo que esto fortalece de manera importante a Ricardo Anaya, es decir, da resultados muy importantes. ¿Pero cree que esto se va a traducir en más puntos en las encuestas para Anaya cuando se pregunta a candidatos presidenciales? O sea, ¿cree que el público en general decodifica esto? Yo creo que lo importante en el caso de Acción Nacional es que es un partido en donde, a diferencia del PRI, no hay un gran selector, sino que se trata de una competencia en donde finalmente los panistas son los que van a resolver. Entonces, dentro del PAN, este triunfo, así es, que después pese ante el grueso electorado va a ser otra cuestión. ¿Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle? Yo creo que Margarita se mantiene como una opción muy interesante desde hace muchos años, y sobre todo en contraste con Marta Sagún, se le vio como una primera dama inteligente, sensata, discreta. Y no se diga con Angélica Rivera, ¿no? Y no se diga con Angélica Rivera. Pero yo quisiera introducir otro tema que nos esbozó Javier, y es cómo van a gobernar estos gobernadores que van a tomar posesión próximamente. Y vería con preocupación un hecho: que los gobiernos de los estados dependen en gran medida de las participaciones federales. Y dos, que el tema de la seguridad depende en gran medida de la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal. O sea, por ejemplo, usted podría decirle... eso le iba a preguntar. ¿Sería una estrategia electoral conveniente para el PRI que Hacienda le cerrara la llave y Gobernación le quitara las fuerzas federales a los estados donde gane la oposición, para que queden exhibidos como malos gobernantes? Yo creo que sería una enorme torpeza, que tendría costos, porque afortunadamente ya no estamos en los días del autoritarismo en donde medios de comunicación y otros sectores están apagados. Tendría un costo, pero existe la tentación de estar reduciéndole para que queden mal. Y la otra parte fundamental es inseguridad. Es decir, ¿qué va a pasar? Las Fuerzas Armadas van a seguir en Tamaulipas, va a seguir la Policía Federal. Ahí hay dos enormes retos para los nuevos gobernadores. ¿El PAN, Gabriel? Mira, yo creo que claramente Ricardo Anaya sale muy fortalecido, pero la gran pregunta es los panistas locales, los panistas en Durango, los panistas en Veracruz, si creen que se la deben o no. Esa es yo creo que la gran pregunta en términos de si él se va a fortalecer o no. Más ganadores veo a Margarita.
Zavala, que Margarita tiene ya una presencia nacional muy importante y es muy conocida, y Rafael Moreno Valle, al haber sacado bien su elección, creo que no hay prueba más importante para un gobernador saliente, y esa la aprobó exitosamente en su momento Enrique Peña, que poder entregar buenas cuentas en tu elección. Rápido, Javier, el lado del PAN, antes de irnos a corte. Ricardo Anaya obviamente es el más fortalecido. Yo creo que Margarita Zavala es la que puede sacarle mejor provecho a este resultado. Yo creo que Moreno Valle lo veo muy disminuido. Hubiera sido el candidato más fuerte si Puebla hubiera sido una de 3 o 4 que hubiera ganado el PAN, pero cuando es una de 7 o de 6 o 7, ya no me acuerdo, creo que finalmente ya no se le ve como una figura de gran peso, ¿no? Ya hay otros que lo rebasan, como es el caso de Ricardo Anaya. Oye, me quedaron 2 cositas por comentar. El tema de Morena, cómo sale evaluado Morena y cómo sale el PRD, y luego también el tema de las encuestas. Volvemos despuesito de la pausa con más de este análisis. Alfonso Zárate, Gabriel Guerra y Javier Garza en Contraportada. No se vayan. Loret Carlos. 7:09, estamos conversando con Gabriel Guerra, Alfonso Zárate y Javier Garza sobre los resultados de la elección de ayer. Hemos estado repasando partidos y presidenciables. Morena y el PRD, que yo creo que se pueden analizar juntos. Maestro Zárate, ¿qué saldos después de ayer? López Obrador, obviamente. Ahí yo creo que aunque Morena no logra el objetivo principal, que era ganar la gubernatura en Zacatecas, se queda por poco. Y aunque no tenía en el radar semanas anteriores Veracruz... Cuando arrancó la contienda Morena en Veracruz esperaba que tuviera 3-4%, ¿no? Así es, entonces... Y trae 27. Exactamente, entonces mi impresión es que para Morena estos resultados son muy positivos, es decir, se queda cerca en Veracruz, se queda cerca en Zacatecas y ratifica su dominio en la Ciudad de México, también con una fuerte presencia en Oaxaca. Entonces, para un partido que está debutando, me parece que los resultados son muy positivos. Gabriel, yo creo que... Perdón, PRD, maestro. Y el PRD, bueno, va en camino de decadencia, yo creo que el triunfo de Carlos Joaquín en Quintana Roo, ¿no le da discurso? Sí, pero yo creo que... El hecho de estar aliado en Durango, ¿no? Así es, da la impresión de que más bien sus alianzas son las únicas que le dan alguna posibilidad. ¿Esto lo incentivaría a ir aliado con el PAN en 2017 para el Estado de México? Mi impresión es que efectivamente eso va a... ¿Y para la presidencial en el 18? La presidencial va a ser más complicado. Creo que en el caso del 18, la lógica del PRD sería ir con Acción Nacional con un candidato externo. Sin embargo, la prevalencia de Acción Nacional puede llevarlos a decir, no, vienes con nosotros con un candidato de nosotros propio, sí. Gabriel, Morena y PRD. Yo creo que Morena, curiosamente, no logra ninguno de sus objetivos plenamente, pero tiene muy buenos resultados. No logra Zacatecas, que todo el mundo juraba que iba a ser, no, es tierra de los Monreal. Eso te iba a decir, citabas en el corte comercial que fue un mal día para Ricardo Monreal en sus búsquedas de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque se esperaba que Zacatecas fuera un entregable de él, ¿no? Porque Ricardo Monreal estuvo activamente, además, yendo a hacer campaña constantemente, y era, pues, muchos lo veían como la eminencia gris en la campaña de su hermano, y bueno, pues evidentemente no logró dar los resultados esperados, además de que muchos vecinos de la Cuauhtémoc dicen que tampoco está dándolos allá en la delegación, pero claramente le pega en la contienda por la candidatura del DF. Pero no logran ganar Zacatecas, no logran arrasar en el DF. En la Ciudad de México Morena gana, pero no barre, como muchos anticipaban que iba a ser, incluso con el nivel de participación tan bajo, que paradójicamente en la Ciudad de México beneficia a Morena, porque Morena tiene la estructura y el aparato territorial. Ganan, pero ganan con un margen modesto. No logran tampoco Veracruz, donde en algún momento... Es un buen resultado a secas. Pero yo creo que es bastante buen resultado, Carlos. Es curioso. Pierden, pero se presentan ya como un partido que empieza a tener presencia nacional. Partido grande. Y un partido ya de verdad. Entonces entra ya, o sea, estaríamos entrando ya al cuatri o tetrapartidismo. O sea, ya no está en la chiquillada. Ya, de ninguna manera está en la chiquilla, ya se puede sentar a la mesa cuando elija hacerlo. PRD, yo creo que sale más ganador que perdedor justamente por las alianzas, porque podríamos argumentar que tanto en Veracruz como en Quintana Roo, como en Chihuahua, probablemente la victoria no hubiera sido tan sencilla o no se hubiera dado sin la alianza
PAN-PRD. Entonces yo creo que sí fue un elemento crucial y Agustín Basabe ayer en los pocos minutos que participó en el debate del programa de Joaquín López Dóriga anoche, logró transmitir ese mensaje de que el PRD no está muerto. Y efectivamente, yo creo que el PRD sale vivo y sale como un actor esencial si alguien le quiere ganar al PRI la presidencia. Yo decía hace un rato que en el caso de Chihuahua, una nota relevante es que aunque el Chacho Barraza no hubiera decidido sumarse a Corral, la gente abajo lo hizo. Mi impresión es que para el 2018, con un PRD que no tiene ninguna figura que pueda presentar, aunque la cúpula, los chuchos y Basabe decidieran no ir con Andrés Manuel, van a tener un desfonde por abajo y que ese desfonde se va a mover hacia Morena. ¿Qué dices, Javier Garza, de Morena y PRD? Morena tiene un gran resultado, yo creo, muy buen resultado en la medida en la que pues hace 2 años donde estaba Morena, o sea, no existía realmente y pues ahora lo estamos viendo tercer lugar en Veracruz, por ejemplo, lo estamos viendo también tercer lugar en Oaxaca, y en Zacatecas se quedó pues a 10 puntos de ocupar la gubernatura, pero no necesariamente lo vería como un mal resultado, o sea, finalmente es un partido que tiene 2 años apenas de existencia. Al PRD lo veo completamente desdibujado. El PRD si tiene los triunfos en lugares en donde va con panistas o con expriistas. El único lugar en donde el PRD tiene un buen resultado, que es por sí solo logra el segundo lugar nada más en Tlaxcala. Fuera de eso, estaba adjuntado, digamos, a un panista o a un expriista y en varios estados no queda ni siquiera en el tercer lugar. Por último, las encuestas, maestro Zárate. Yo Protagonistas también de la campaña y de ayer, de la jornada de resultados. Sí, yo creo que la mayoría de las casas encuestadoras, lejos de contribuir a la certidumbre, volvieron a mostrarse como escasamente profesionales o incluso tramposas. Ya lo hemos visto en otros procesos electorales, en donde es muy buen negocio hacer estudios de opinión y por alguna razón los partidos y los candidatos gustan de comprar resultados a modo. Pero me parece que el ridículo que hicieron con sus estudios de opinión y todavía el día de ayer y anoche es una llamada de atención para el uso posterior de estudios de opinión. Gabriel Guerra. Yo veo una buena y una mala noticia. La mala noticia es lo que apunta Alfonso. La falta de calidad, la falta de filtros adecuados para poder sacar las respuestas tramposas o engañosas que se pueden dar en estos procesos, la tendencia siempre de favorecer al cliente, que es el que está pagando la encuesta al final del día, y que el cliente se la crea. Esa es la parte negativa y hay una laguna, un abismo de credibilidad para las encuestadoras que es verdaderamente gravísimo. La buena noticia es que antes se pensaba y se decía que las encuestadoras podían orillar o propiciar un resultado y claramente vimos ayer que no. A pesar de que todavía el día de las votaciones y a las salidas se estaban dando cifras verdaderamente la realidad fue otra, ¿no? La realidad fue otra y la gente no se dejó llevar por eso y salieron a votar por quien querían votar. Javier Garza, las encuestas. Sí, yo coincido, fue un papel vergonzoso de algunas casas encuestadoras en la manera en la que, pues, digamos, bailaron al son que les tocaba el que estaba pagando. En esa medida va también su credibilidad. Sin embargo, también hay que reconocer que hubo casas encuestadoras que no estaban trabajando directamente para ningún partido, que hicieron encuestas para medios de comunicación que salieron también equivocadas. Yo creo que porque aquí había un gran voto oculto que no se reflejó en las encuestas y que finalmente salió a votar el domingo. Vamos a estar analizando con ustedes a lo largo de los próximos meses cómo vienen contiendas en el 17, en el 18. Les agradezco por hoy. Muchas gracias, maestro Zárate. Muchas gracias. Gracias, Gabriel Guerra. Gracias, Carlos. Gracias, Javier Garza. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, Gabriel, Alfonso. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.